buenas a todos. Capítulo 9 de Capitanes. Son 214 partidos con el Rayo Vallecano. Son 127 partidos en la fecha actual en Primera División, 99 en Segunda. Tuve el placer de conocerlo prácticamente con 25 años, ¿no? Cuando empezaba a instalarse en el fútbol profesional. Óscar Valentín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Me alegro mucho de verte, te he visto poco, te veo muy a menudo y lo primero darte las gracias, ¿no? Por compartir conmigo. Voy a hablar de ti, puedo dar opinión porque me tocó mi última etapa tenerte como compañero y desde la posición, fíjate, de capitán y ahora te entrevisto como capitán del club en el cual yo dejé. Como ya sabes, como te he dicho un poco en la previa, empezamos un poco por donde el inicio de siempre. Óscar, ¿qué es para ti la capitanía? Bueno, la verdad que es algo que la verdad que no pensaba que iba a conseguir pues ser capitán del Rayo el primer día que llego allí. Pero para mí, pues yo creo que es una responsabilidad muy grande. Es tener, pues bueno, que intermediar un poco entre todos. Sobre todo llevar los valores de un club que es muy peculiar, que al final no solo tienes que representar dentro del campo lo que es el Rayo Vallecano, sino también fuera. Y bueno, es una tarea que a mí me orgullece mucho y sobre todo pues es muy satisfactorio pues después de tantos años llevar el brazalete del Rayo. Son 7 temporadas, llegaste a la 19-20 y un poco siguiendo la línea, para el que no lo conozca, Óscar, ¿cómo se eligen los capitanes en el Rayo Vallecano? Bueno, yo creo que va un poco en función de cada entrenador, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo no sé cómo fue con Gémez cuando erais vosotros, pero con Andoni, pues decidió que eran un poco por antigüedad y luego una votación en el vestuario. Con Francisco también pasó algo similar, creo que él eligió dos, un poco por antigüedad y dos fueron elegidos por el vestuario. Y este año con Íñigo más de lo mismo. Creo que han sido tres capitanes elegidos por él y luego uno elegido por el vestuario, que bueno, fueron Isi, Álvaro y yo, y luego creo que fue Valiu el que salió como votado. Al final eres un jugador, pues, que fíjate, luego te preguntaré por los ascensos, ¿no? Pero los ascensos es lo que te han llevado a vivir el sueño de la primera división. Llegas al Rayo Vallecano procedente del Rayo Majadahonda, ya en segunda división y cual tú habías conseguido el ascenso a esa segunda división, ¿no? Con el, valga la redundancia, con el Rayo Majadahonda. Coincides con Iriondo, el míster. Siempre has hablado de él, sobre todo de su importancia. ¿Podrías decirnos algo respecto a Iriondo? Sé que en el juego recuerdo muchas cosas que me comentabas, pero ¿podrías definírmelo un poco para el que no lo conozcan, a Iriondo? Bueno, Iriondo seguramente sea de los entrenadores más peculiares que puedas encontrarte en el mundo del fútbol. Bueno, él ya me conoció con 18 años cuando era juvenil en el Majadahonda. Bueno, a nivel deportivo creo que a la vista está del crecimiento que gracias a él pues pude aportar como futbolista. Y luego, pues yo creo que también en lo personal es una persona, pues, como he dicho, muy peculiar. Creo que es un entrenador totalmente distinto a lo que puedes encontrarte en el mundo profesional. Y bueno, yo creo que es una clave de su esencia, algo que le representa mucho y que, bueno, yo creo que es un entrenador de los que te deja huella y que con el paso del tiempo haces que sea un entrenador importante en tu carrera deportiva. ¿Es muy diferente Iriondo al resto de entrenadores que has tenido en la gestión del grupo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final es verdad que Iriondo tocó el fútbol profesional con nosotros y tenía pocos partidos en el mundo profesional. Yo creo que es una persona
Totalmente diferente a cualquier entrenador profesional. Él intenta que el ambiente sea el mayor ambiente distendido, que sea un ambiente muy amigable. Yo creo que él es un entrenador de pocas normas, de dar mucha libertad al futbolista y bueno, yo creo que eso es lo que le diferencia también de los demás. Luego también pues él en el tema espiritual, tema energías, tema todo eso lo engloba mucho, le da mucha importancia y él piensa que en un vestuario eso es muy importante para que las cosas funcionen. Llegas al Rayo Vallecano en la 19-20, es cuando tengo el placer de conocerte. Juegas 29 partidos, lo he tenido que mirar, pero yo recordaba un volumen alto, incluso alternando la titularidad con la suplencia, pero participando. Fue un año duro. Paco Gémez, el entrenador, pero antes de preguntarte por Paco, tú ya conocías el Rayo Vallecano, habías tenido una etapa en el filial, sales al Rayo Majadahonda, y corrígeme si me equivoco, para luego volver al primer equipo. ¿Recuerdas esos primeros días en el vestuario? Lo que es llegar a un vestuario, además vienes de vivir el descenso, vienes al Rayo Vallecano que venimos de descender. ¿Esperabas el hecho de poder ser contratado por un club como el Rayo Vallecano? Pero además de esperarlo, háblame un poco de todo, ¿no? Si también recuerdas esos primeros días en cómo fue la adaptación, cómo te tratamos, si te tratamos bien o mal, ahora tienes el momento, ¿no? De poder decirlo, si te ayudamos o te perjudicamos. No, para mí fue algo, pues imagínate, yo cuando llegué allí al filial era Paco Gémez el entrenador del primer equipo y bueno, es verdad que no conseguí jugar ni entrenar con el primer equipo, pero sí que jugábamos muchos partidos primer equipo contra filial y ahí ya veías pues lo que podía imponer pues un entrenador como Paco Gémez. Entonces, bueno, luego pasar de estar en ese filial a años más tarde, estar en el primer equipo, entrar en el vestuario, ver a Paco Gémez como tu entrenador y ver un vestuario con tanto renombre, tanta gente importante en el mundo del fútbol, pues es verdad que te da mucho respeto. Vas con la ilusión de un niño pequeño para intentar, pues eso, ganarte tú también el respeto dentro del campo, el respeto de esa gente y bueno, yo en mi caso la verdad que con vosotros no tuve ninguna pega porque los capitanes en ese momento creo que es un poco lo que hemos intentado llevar estos años también los capitanes de ahora y es el acoger a esas personas nuevas. Da igual del equipo que vengas, cómo te llames, sino que el tratarte como uno más, yo creo que fue clave también para mi adaptación en el equipo. Haces un gran año en el Rayo Majadahonda. ¿Esperabas ese salto, Óscar? De un equipo La verdad que sufridor en la no. categoría a ir a un equipo recién descendido. La verdad que no esperaba para nada ese salto porque es verdad que a mitad de temporada en el Rayo Majadahonda todo el mundo hablaba muy bien de nosotros, llevábamos un año muy bueno. Es verdad que los últimos 10 partidos, pues bueno, la exigencia de la categoría creo que nos pasó por encima y conseguimos ese descenso y bueno, cuando consigues un descenso es verdad que no te imaginas pues que vayas a seguir en la categoría, piensas pues que vas a jugar otro año en segunda B y bueno, con la suerte de que el Rayo se interesó por mí, la verdad que apostó bien por mí, hubo mucho interés por parte del presidente y de Cobeño y bueno, yo creo que fue una sorpresa para mí que un equipo como el Rayo, que acaba de bajar de primera división con proyecto para ascender en años próximos, pues se fijan en mí. Has hablado de Iriondo, ¿no? Que no era muy creyente a lo mejor en esas normas, que al final era un poco más de que el equipo se autogestionara de una forma un poco autónoma. Pero Paco no era así. Al final Paco era un entrenador de imponerte, de sobre todo el tema de los horarios, de tener muy claro unas normas en las cuales tenía que estar establecidas. ¿Recuerdas ese año? ¿Choca mucho la gestión de un entrenador a otro? No te digo que una sea mejor que otra, porque no es el caso. Pero ¿recuerdas en la gestión del grupo a Paco? ¿Tienes esa esencia de Paco viva aún? Sí, totalmente, porque al final lo que tú dices, vengo de Iriondo, de una libertad absoluta
con los jugadores, con el vestuario y llegar con Paco, que todo lo tenía que tener controlado, era más, pues eso, lo que has dicho tú, unos horarios más fijos, una disciplina más fuerte, pues sí que te choca, pero bueno, yo es la verdad que siempre he sido un jugador muy disciplinado y siempre pues he seguido las normas del entrenador. Es algo que la verdad que con el paso del tiempo he seguido manteniendo y bueno, es verdad que el contraste fue muy fuerte, pero bueno, cada entrenador tiene su método y hay que respetarlo. Claro, hablas de que eres un jugador responsable, al final llegas con 25 años, para el que no lo sepa, eres también graduado en Administración y Dirección de Empresa, eres de Madrid, con lo que la adaptación también en ese sentido pues, se hacía más fácil. Yo te recuerdo como al final un chico con cierto ánimo reivindicativo, además si recuerdas fue la época COVID, que tuvimos muchas circunstancias igual que muchos clubes, siempre eras de dar tu opinión en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo en justificarla y en expresarla. ¿Sigue siendo así, Óscar? Sí, la verdad que sí. Muchas veces me callo cosas por no entrar un poco en polémica en redes sociales, pero sí que me gusta sobre todo, pues como has dicho tú en el vestuario, siempre dar mi opinión. Yo creo que con el paso del tiempo, pues también pues, me he ganado que la gente pues respete también esa opinión, que me tengan en cuenta y bueno, yo creo que es un poco mi esencia, el intentar aportar puntos de vista diferentes y yo creo que es algo que voy a intentar mantener de aquí al final de mi carrera porque creo que es algo que también me representa. Yo te lo digo porque cuando yo como capitán en esa época, incluso con Mario Trejo, tenemos a jugadores o tienes que gestionar un grupo donde hay jugadores reivindicativos como tú que te exigen, porque al final te exigen en que esa opinión llegue, en darle una vuelta a todo más, en que tienes que justificar si se toma una decisión o no respecto a un grupo, pues que tiene esa preparación, esa formación, como era tu caso, recuerdo también el de Catena y el de otros muchos más. ¿Nos entiendes ahora que eres capitán a la hora de gestionar y poner de acuerdo? Ahora que te toca a ti tener que cohesionar las ideas de 24, ¿nos entiendes en ese momento? Porque además te lo pregunto más que nada porque Mario lo decía en la última entrevista que hicimos y que nosotros incluso entre nosotros llegamos a discutir. Has hablado de responsabilidad. Entonces digo, ¿desgasta todo eso muchas veces? Lo que la gente ve como un privilegio luego no lo parece tanto cuando te tienes que poner delante de un grupo y justificarle el por qué una decisión u otra. Sí, bueno, a ver, yo creo que en vuestro caso al final tuvisteis que gestionar una plantilla y una situación extraordinaria que fue como fue el COVID. Yo creo que eso es algo muy difícil. Creo que en nuestro caso es diferente. Pero bueno, por ejemplo, con el caso de este año, de estos años atrás, he tenido también mucha suerte de estar con Isi, que es una persona también que creo que los dos nos entendemos, creo que también es un buen comunicador de grupo y creo que también, como has dicho tú, el tener un grupo de capitanes que entre ellos pues puedan ir sacando las cosas adelante es muy importante porque como te lo lleves a ti solo y de hecho pues muchas veces tomarte pues eso, lo que has dicho tú, una respuesta de algún compañero a lo personal o incluso afectarte cosas que puedan pasar al grupo donde tú veas que puedes ser responsable aunque no lo seas. Yo creo que eso es la clave, el no llevártelo al terreno personal. Creo que el capitán tiene que jugar al fútbol, tiene que intentar las cosas extradeportivas, que encima sabes que somos un club que tiene siempre incendios por todos lados, intenta afectarte lo menos posible, pero como ya te digo, yo creo que somos un buen grupo de capitanes. Bueno, también está la figura de Trejo bueno, aunque no sea de manera pública, de manera oficial, capitán, ya sabes que es un líder dentro del vestuario y para nosotros también es una gran ayuda. Luego te preguntaré por Óscar. Y también te quiero preguntar por Mario, pero para no perderme en el guión,
Ese año el equipo no consigue ascender, fue un año complicado en todos los sentidos, tampoco hace falta profundizar más porque si no te voy a tener aquí más de 45 minutos. Pero la 2021 llega Andoni Iraola. ¿Cómo es Andoni como gestor de grupo? ¿Cómo es Andoni como entrenador? Bueno, yo creo que Iraola, cuando llegó, bueno, yo creo que fue uno de los entrenadores que dejó llevar también el grupo un poco con libertad. Creo que la gestión del vestuario fue más de nosotros que de él. Creo que fue un entrenador en ese sentido un poco más frío con los jugadores, pero tanto con los jugadores que jugaban como los que no. Él era un entrenador que se dedicaba a entrenar. Creo que la gestión de grupo, como te digo, la gestionábamos nosotros y bueno, también fue una, una de las claves del éxito, ¿no? El saber que el vestuario tiró para adelante y sobre todo yo creo que lo que hizo tener tanto éxito era el gran vestuario que teníamos, que la gente sobre todo pues que no jugaba, que no participaba tanto, yo creo que entrenando y a nivel humano eran increíbles. Bueno, a mí era de los que me tocó ese año prácticamente no jugar nada, pues ya se recuerdas por la lesión, incluso otros jugadores como Leo Ulloa, que también sufrieron lesión, Bebeo al final también tuvo su regreso. Velázquez. Ese equipo asciende Emiliano Velázquez, el cual, pues, fíjate, los llegué a conocer más en el hospital que lo que es en el día a día en el vestuario, ¿no? Incluso siempre hablo, ¿no? Con Isi no he tenido prácticamente ni margen ni tiempo ni de compartir un entrenamiento. Ese equipo asciende sexto clasificado en la final de playoff. ¿Recuerdas ese año? La gestión, lo has explicado, pero ¿lo definirías como por la importancia del grupo? Es decir, ¿el grupo fue parte de la clave de reivindicarnos con ese año tan complicado que veníamos del año anterior? Sí, sin duda, porque se mantuvo el equipo prácticamente el mismo que con Gémez. Creo que hubo pocas incorporaciones y pocas bajas y bueno, yo creo que lo que te digo, yo creo que el hacer que el vestuario fuese independiente, creo que fue un acierto de Andoni, creo que sabe que éramos jugadores comprometidos, éramos un grupo muy unido, creo que al final conseguimos formar una familia y yo creo que eso hacía que el nivel del entrenamiento siempre fuese alto, que como te he comentado, la gente que no jugaba pues se sintiese parte de ese grupo, de los éxitos del equipo y, bueno, conseguir el ascenso yo creo que fue el detonante de todo para demostrar que la fuerza fue del grupo. ¿Parte de tu rol como capitán influye eso, en hacer parte a todo el grupo, aunque no sean partícipes en la titularidad? Sí, sí, sin duda tienes que. Yo creo que también es una de las cosas que tiene que gestionar un capitán, es esa gente que está participando menos, que quizás pues se siente un poco desplazada. Sabes que cuando un equipo gana y a lo mejor tú no has jugado ningún minuto, pues parece que no formas parte de esa victoria, parece que como que no tiene nada que ver contigo, pero bueno, yo creo que cada jugador, siempre lo he dicho, cada jugador de la plantilla es muy importante en cada entrenamiento, cada minuto que juega y yo creo que eso tiene que ser la clave y tiene que ser parte también de la gestión de un capitán, bueno, de los capitanes, que nadie se desconecte del equipo y que entre todos haya una energía buena. Sigue siendo un grupo en el cual, entiendo, lo sé, pero a lo mejor el que no lo sepa, el vestuario del Rebecano es mucho de implicar al trabajador, es decir, a utilleros, a fisios, a doctores, a analistas, todo lo que va alrededor. Suma, Oscar, tener de tu lado y que se sientan parte y sobre todo que el grupo les haga parte del éxito, como fue en ese ascenso. Sí, totalmente, porque al final el día a día de entrenamientos, de concentraciones, de todo, ellos son parte del grupo, es decir, ellos no son
menos que nosotros. Ellos aportan también su granito de arena y bueno, yo creo que hablando con gente, con utilleros, con gente allí de mantenimiento de la ciudad deportiva, con trabajadores, creo que ellos también destacan pues estos últimos años, el tipo de vestuario que ha habido, que no lo ha habido nunca, esa cercanía que tenemos con ellos, para nosotros son amigos, son personas a las que les cuentas tus problemas, que ellos te cuentan sus problemas y bueno, yo creo que es difícil encontrar en otros clubes esa piña, esa, esa ser todos una para obviamente que el equipo funcione porque yo creo que deportivamente se ha demostrado. Nosotros hablábamos mucho en el vestuario, no sé si te acordarás, que los ascensos cambian vidas deportivas. Yo creo que tú eres un claro ejemplo. ¿Estás de acuerdo conmigo que los ascensos cambian vidas deportivas? Te lo digo porque, mira, a grosso modo, el ascenso, tú has conseguido pasar de la segunda B a la segunda y de la segunda a la primera a través de ascender con los equipos y darte a conocer. Y luego ahí lo dice tu trayectoria, que desde que ascendiste a Primera División llevas 127 partidos. Pero hablo de tu caso, hablo del caso de Isi, de Álvaro, de Fran García, de Catena, de Comesaña, de Dimitrescu, y te podría poner muchos más. ¿Cambian tanto la carrera deportiva de un jugador viviendo un ascenso? Bueno, los casos que has hablado son muy parecidos al mío, sobre todo pues el tema de Isi, que he jugado pues contra él en segunda B. Bueno, yo siempre lo he dicho a mi familia, se lo he dicho a muchos compañeros con el que he tenido. A lo mejor si no asciendo con el Rayo Majadahonda de segunda B a segunda, no hubiese tocado el fútbol profesional. A lo mejor ese salto, ese que te firme un equipo de segunda división, que te firme un equipo de primera división, es muy difícil. Creo que hay muy pocos casos. Y a lo mejor si no asciendo tampoco con el Rayo Vallecano, no juego en primera división en mi carrera. Entonces yo creo que ese salto, además, yo he tenido la suerte de hacer esos saltos tanto con Iriondo como con Iraola, siendo un jugador importante en los dos ascensos, creo que ha sido clave para asentarte en las categorías y que bueno, tengas la confianza de los entrenadores. Quizás con otros entrenadores, pues eso, llegas a un club nuevo, te firman y no tienen esa confianza en ti, pues a lo mejor pues no sumas tantos partidos o sumas tantos minutos como he podido sumar yo. Claro, pero la fuerza del grupo, tú lo has dicho, ¿no? Además, los ascensos cambian vidas. Todos no jugábamos. Yo mi final no fue el mismo gracias a ese ascenso que no haberlo tenido. Como siempre digo, ¿no? Se me regaló por parte del grupo y por parte del Rayo Vallecano me regaló ese último ascenso, pero he visto jugadores que han tenido menos participación, incluso jugadores que en su primer año en el aterrizaje, en la 19-20, no tenían una participación, volumen. Pero cuando ese equipo asciende, asciende todo el mundo, ¿no? Y en el verano ya eres jugador de la primera plantilla. Por eso lo que tú dices, ¿no? La importancia del grupo, muchas veces el sentirte parte, el bien común, y al final te das cuenta con el paso de los años, y creo que tú eres un gran ejemplo, que el equipo sea triunfador y consiga objetivos, repercute en las carreras deportivas de los jugadores. Y creo que eres un claro ejemplo de eso. Llega a la primera división, juegas la 21-22, 35 partidos. ¿Qué significa representar al barrio? Me refiero, esa costumbre que tenéis después de los partidos de poneros de cara al aficionado, de cara... ¿Qué significa eso para ti y para el grupo? Bueno, yo creo que es algo que yo, por ejemplo, lo he mamado de vosotros. Es decir, yo llegué al club conociéndolo, es decir, conocí al club, pero bueno, ese sentimiento de pertenencia que se tiene en el Rayo, que tú lo sabes perfectamente, también se transmite a través de los capitanes, ¿no? De la gente que lleva muchos años en el club, ese arroparte, oye, no estás en un club como otro cualquiera, cuando llegas quiero que sepas que estás en un club totalmente diferente, que en lo extradeportivo es totalmente, pues eso, la cercanía con la que tienes con el aficionado
el hecho de ir al campo de fútbol, aparcar el coche en la puerta de vestuarios con toda la gente, el no vivir en esa burbuja de futbolista, creo que te hace inconscientemente ser un jugador humilde, es decir, tener esa humildad fuera del campo y sobre todo pues dentro. Yo creo que también la esencia del barrio, esa esencia de clase trabajadora que consigue las cosas a través de esfuerzo, yo creo que es lo que tenemos que intentar transmitir los jugadores del Rayo y yo creo que estos últimos años es una es un, creo que es lo que estamos consiguiendo. O sea, en el Rayo Vallecano te van a medir evidentemente, ¿no?, tu rendimiento en el campo, pero se te exige, ¿no?, el conocer realmente. Siempre digo, ¿no?, en el Rayo aquí no hay ídolos, aquí vamos todos en el mismo barco, ¿no? ¿Es así tanto, Óscar, para el que no lo conozca, en el que no hay ese escalafón de hermetizar al jugador y el jugador tiene que estar, o es uno más de ese bonito barco que es el Rayo Vallecano? ¿Lo sientes así? Sí, sin duda, o te mimetizas con el barrio y con el club, o yo creo que te sientes un poco desubicado. Si vienes al Rayo y no entiendes lo que es, bueno, y como te he dicho antes, creo que la clave es los jugadores que llevan muchos años en el club y lo entienden, para la gente nueva que llegue, intentar transmitirlo rápido y yo creo que con estos años la gente nueva que ha venido lo ha entendido a la perfección y yo creo que saben perfectamente dónde están. Bueno, hacen el tour que hace la afición por el barrio. Creo que, sí, como te he dicho, son cosas muy peculiares de equipos que creo que en otros lados es impensable. En la 23-24, Andoni Iraola pues pone rumbo a otro proyecto y hay la salida de jugadores que un poco el grupo ese del ascenso empieza a difuminarse, empezáis a formar una nueva familia, ¿no?, con integrantes que conocéis y tenéis esa trascendencia, y llega Francisco. ¿Cómo era Francisco en la gestión de grupo? ¿Cómo es Francisco en ese aspecto? ¿Qué cambios sientes que hay respecto a Andoni? Bueno, yo creo que fue un año que sabíamos que la transición iba a ser difícil. Andoni había dejado un legado muy, muy alto, había dejado pues eso, el listón por las nubes. Sabíamos bueno, que el entrenador que llegase tenía que mantener una base de juego y de vestuario, tenía que seguir un poco en esa línea porque era lo que estaba funcionando y bueno, yo creo que Francisco llegó y intentó mantener eso. Creo que él se dio cuenta que había un gran grupo, que había un gran vestuario, que el equipo entrenaba sobre todo muy bien en el día a día y bueno, yo creo que él intentó tocar poco tanto la idea de juego como ya te digo, esa gestión de vestuario bueno, yo creo con la mala suerte que los resultados no le acompañaron y bueno, con una mala dinámica hizo que viniese Íñigo. Antes de pasar a Íñigo, en esa época más o menos es cuando Óscar Trejo toma una decisión propia, decide echarse a un lado en cuanto a la representación por motivos que él mismo ya explicó y creo que mejor que él, mejor como los explicó él, no lo voy a no lo hacer yo. Pasas a ser uno de los referentes ya directos, ¿no? Corrígeme si me equivoco, incluso primer capitán ya del equipo de forma clara. Si yo te preguntara ¿qué representa Óscar Trejo en el barrio y para el Rayo Vallecano? ¿Cómo lo definirías? Porque es que has pasado tú más tiempo que yo lo conozco bien, pero es que creo que tú ya son 7 temporadas la que llevas conviviendo con él. O sea, creo que te querrán escuchar a ti antes que a mí. Sí, a ver, respecto a la decisión de Trejo, bueno, como has dicho tú, yo creo que él ya explicó sus motivos, creo que fue un claro desgaste de la capitanía. Creo que, bueno, tú lo sabes, el día a día aquí no es fácil, el conseguir cosas pues es muy desgastante, el estar pendiente de mil cosas. Creo que él se intentó
echar a un lado para que al final no le afectase a su vida personal, que yo creo que es lo que le estaba pasando a él. Y bueno, como ya te digo, cuando me toca a mí pues ser el referente, creo que me ha apoyado mucho, sobre todo en, como te he dicho antes, en Easy. Creo que los dos hemos hecho muy buen equipo en este tema de gestionar, pues eso, de intermediar siempre, tanto con el entrenador como con el presidente, con la plantilla. Yo creo que ha hecho que sea más llevadero y que podamos llevarlo mejor. Y lo que has dicho respecto a Trejo, yo creo que es difícil representar mejor a un club como lo hace él. Yo creo tanto dentro del campo, un jugador que lo da todo, tanto esforzándose por los compañeros, como luego el talento que tiene, el día a día con él, cada entrenamiento. Bueno, este año te pongo el ejemplo que no está siendo tan protagonista como ha sido toda su carrera en el Rayo. Es un espejo en el que mirarte día a día. Es decir, si un jugador como Trejo entrena como el que más, no se queja, apoya a los compañeros, está con el grupo, está muy pendiente de lo que hemos dicho antes, de la gente que no juega, yo creo que no hay ningún motivo para que alguien se queje dentro del vestuario de algo. Es decir, yo creo que es el referente en el vestuario, sin ninguna duda, y tanto Íñigo como la afición yo creo que lo sabe. Yo cuando tuve la oportunidad de compartir con él, además en mi época era, o en mi etapa, mejor dicho, Oscar era muy relevante dentro del campo, era un líder silencioso. Yo siempre le decía que si el grupo lo veíamos con la cabeza levantada y alegre y con sonrisa, nos contagiaba para bien. Y Mitchell creo que fue el primero que le escuché denominarlo líder silencioso. Luego dejó de ser silencioso, ya nos empezamos a ir algunos, y asumió pues ese lugar y, como tú bien has dicho, y mejor que vosotros lo habéis explicado, ¿no? El desgaste pues le llevó a dar un paso. La gestión de los jóvenes. Yo te gestioné a ti como joven, reivindicativo, con mucho impulso. Ahora te toca a ti. ¿Cómo llevas la gestión de los jóvenes? En hacerles entender esto, en tener la prudencia, en respetar muchas veces esos roles, ¿no?, de los que lleváis más tiempo. ¿Has notado muchos cambios, Óscar, en la evolución de los jóvenes? Mira que tú lo eres, pero te lo tengo que preguntar. Bueno, he tenido ejemplos de este año del vestuario que me recuerdan a mí cuando yo llegué. Te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, pues de Pep Chavarría, que a lo mejor cuando llegó no tenía pues esa participación pues eso, un poco eclipsado por Fran García, pero un chico que trabaja, que llegó siendo joven con mucha ilusión, bueno, que ahora le ves y es una pasada verle en el campo, que es fruto de su trabajo. Yo creo que es un ejemplo de esa juventud que llega a un vestuario, que llega con la ilusión, que sigue trabajando. Yo creo que eso es lo que creo que la gente nueva y joven intento transmitir, bueno, que no han hecho nada todavía en el mundo del fútbol, que el camino no es fácil y intento transmitir, pues, ser el ejemplo para ellos. Oye, mira, este es el camino que a mí me hizo pues sumar los partidos que llevo en el Rayo. Tú verás si quieres seguir este camino, porque bueno, ya sabes que a lo mejor pues el futbolista joven que a lo mejor no participa, pues se deja llevar, intenta pues no trabajar ese día a día, pero bueno, yo creo que los jóvenes de este vestuario lo entienden y creo que el día a día el mundo del fútbol ha cambiado también en ese sentido, porque creo que todos los futbolistas son muy profesionales y bueno, yo creo que cuando llegue la oportunidad de que puedan crecer y puedan ganarse ese respeto en el campo, pues estén preparados.
Me recuerda a Pep Chavarría lo que pensábamos en mi etapa con Fran García. Ujú. Discreto, trabajador, no le desgastaba el jugar más o jugar menos, esperar su momento. Creo que además Pep Chavarría esto le da más valor como deportista en el sentido de que ha esperado 2, 3 temporadas a tener su momento y le ha llegado y ha demostrado estar preparado, y creo que ese perfil de jugadores es agradecido para los que tenéis más trayectoria, pero también creo que es el ejemplo, ¿no?, de deportista que muchas veces, Óscar, corrígeme si me equivoco, se habla poco de este perfil de jugadores, ¿no?, de los que tienen esa resiliencia, de los que a lo mejor se habla de que tienen menos marketing, ¿no?, que llaman menos la atención porque son Totalmente. más, vamos a llamarlos más naturales o más, ¿no?, o más un poco terrenales, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo yo creo que yo te hablo desde mi experiencia personal, el tener esa constancia, es decir, oye, ahora que no estoy jugando, el ser lo más profesional posible, el entrenar más que nunca, pues eso, ni una mala cara, entrenar como el que más. Y yo creo que, como te digo, Pepe es un ejemplo muy, muy claro porque él ha tenido mucha constancia y él ha sabido esperar su oportunidad y bueno, ahora está en un estado de forma que esto es como un niño, ¿no? Ahora quítale el caramelo si quieres. Háblame de Íñigo Pérez, porque lo has tenido como segundo entrenador, ahora lo Ujú. tienes como primer entrenador, o sea, ha cambiado su rol, ha cambiado. ¿Cómo se gestiona eso? Al final, el de ser el segundo de Andoni Iraola, ahora ser él el que toma las decisiones. ¿Habéis notado muchos cambios en la obligatoriedad del cambio de rol hacia él? No digo que él cambie para bien o para mal, él ha tenido que cambiar por obligación, ¿no? Háblame de ese cambio, luego hablaremos de él, de la actualidad, pero háblame de ese cambio, Óscar. ¿Cómo lo Bueno, yo creo que recuerdas y cómo es ahora? sí, cuando Íñigo llega con Andoni, porque bueno, el primer año pues estaba Unai de segundo entrenador, él estuvo un año solo con nosotros de segundo entrenador. Bueno, yo creo que Íñigo era una figura muy, muy respetada por todo el vestuario. Creo que aunque fuese el segundo entrenador, creo que todo el mundo le respetaba, había un vínculo de confianza con él, pues que a lo mejor no tienes con el primer entrenador. Ya sabes que bueno, la figura del segundo entrenador pues intenta también tener esa cercanía con el jugador y bueno, cuando llega como primer entrenador, llega en una situación de mala dinámica del equipo, llega en una situación que hay que levantar, sobre todo anímicamente creo que el equipo estaba no sé si llamarlo triste, pero no estaba teniendo la esencia que siempre ha tenido. Y bueno, creo que Íñigo supo entender perfectamente lo que le pasaba al vestuario y creo que una clave fue que ya nos conocía, es decir, ya había tenido trato con nosotros, sabía lo que nos pasaba y lo que no. Y bueno, pues llegó un Íñigo entrenador muy exigente. Quizás pues no nos esperábamos un Íñigo tan exigente en Una los nueva entrenamientos. versión, ¿no? Era una nueva versión de Íñigo, ahora que le tocaba a él era una nueva versión. Sí, sí, totalmente. Fue un cambio muy radical porque, bueno, como te digo, yo creo que se vio un niño muy exigente en los entrenamientos, en cada minuto del entrenamiento creo que su exigencia es bestial y bueno, yo creo que muchos futbolistas han ido creciendo mucho a lo largo de este año y de lo poco que estuvimos con él el año pasado y yo creo que la clave es esa exigencia, que sabe que dentro del campo tienes, tienes que cumplir unos parámetros, luego fuera del campo, como él dice, no sobrepases la línea roja. Creo que ese vínculo de confianza lo seguimos manteniendo con él fuera del campo, pero dentro tenemos que currar y entrenar como el que más para que las cosas funcionen y yo creo que el vestuario ha ido siempre a muerte con Íñigo y con su idea. Y como gestor, ¿qué diferencias tendría respecto a los Iriondo, a los Paco Gémez, a los Francisco, a los Andoni? ¿Qué particularidades le pondrías a Íñigo, si me permites la pregunta? Bueno, yo creo que es un poco más cercano que fue Andoni con el vestuario. Yo creo que él
creo que es buen solucionador de conflictos, pues eso, con jugadores que a lo mejor participan menos, con jugadores bueno, pues a lo mejor entrenando pues intentan, se salen un poco de la dinámica del equipo. Creo que él sabe gestionar muy bien eso. Creo que es un entrenador que tiene buen don de palabra, y bueno, creo que ha conseguido llevar a todo el grupo a su terreno y que todos vayamos, como te he dicho antes, a muerte con él. Entonces, bueno, yo creo que es un entrenador que está sabiendo equilibrar muy bien ese rol de entrenador y luego un buen gestor. Claro, yo lo escucho mucho en ruedas de prensa, le da mucha importancia al día a día, en ese sentido, en cuanto Mm. al trabajo. ¿Es de los entrenadores que, pese a que puedas tener un buen rendimiento el domingo, si entrenas de aquella manera o tu rendimiento en el entrenamiento baja, te acaba relegando a lo mejor de la titularidad? Bueno, es que en nuestro caso, no es porque sea el vestuario que es, pero es que de verdad creo que no hay poca gente que entrene mal en el vestuario del Rayo Vallecano. Entonces, bueno, yo creo que a él se le ponen un poco las cosas difíciles de ver cómo todo el mundo entrena bien, cómo todo el mundo está enchufado bueno, yo creo que está siendo también una de las claves de este año del Rayo, el que entre quien entre, tener, pues eso, estar con el equipo, estar metido, no tener a nadie desconectado también es mérito suyo. Esa exigencia en el día a día hace pues lo que te digo, pues gente que no participe cuando le toque estar al nivel del equipo. Bueno, la pregunta te la podía haber formulado diferente. Puedes estar jugando bien, pero el día a día cuenta y siempre va a abrir la puerta Sí, a aquel jugador que tiene gran día a día. O sea, el día a día te permite estar vivo para que él te dé la oportunidad de exactamente, poder jugar, ¿no? Entonces, al final, culpa exactamente. mía y así no te No, pongo en sí, un... lo que quieres decir es que en el entrenamiento lo que hace es lo que tú dices, que él vea que el jugador está conectado con el equipo y bueno, luego llega el fin de semana, él tendrá sus 11 en su cabeza, pero Sí. sabe que cualquier jugador que pueda entrar en el 11 puede hacer lo mismo que el suplente, ¿sabes? Entonces yo creo que esa gestión de roles lo está haciendo que el equipo funcione. Antes hablabas de la época en la que yo era capitán con Mario. Te preguntaré por Mario también, porque quiero saber cómo era como capitán cuando yo ya no estaba. Pero déjame que te haga, estamos terminando, pero déjame que te haga una pregunta en el sentido de que tú has dicho que en mi etapa como que surgieron muchas problemáticas, ¿no? O sea, sin querer, pues al final la época COVID, que nos tocó gestionar. Mm. Pero creo que cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Sí que es cierto que lleváis años muy buenos, pero sin puntualizar en nadie. De repente, pues llegan jugadores que hay que asimilarlos dentro del vestuario. El Rayo es un equipo terrenal, pero el Rayo Vallecano también, pues han llevado jugadores de gran renombre, jugadores estrellas, ¿no? Como son Falcao, como son James, que eso también hay que integrarlo dentro del vestuario, que me consta que se han integrado dentro del vestuario, pero que hay mucho ruido mediático. Eso te toca, y no puntualizo en ellos, que al final, pero puntualizo de que como capitán y como grupo se tiene que gestionar todo un ruido mediático. Con los jugadores más terrenales, pues a lo mejor mi caso, o el caso de Isi, ahora sí que va un poco todo aumentando porque se están haciendo su nombre. Pero ¿cómo es esa gestión, sin puntualizar en nadie? ¿Cómo es la gestión, ¿no?, de un jugador, una estrella en relación al jugador más terrenal? ¿Cómo es esa gestión, Óscar, dentro de un vestuario? Mm. Sí, a ver, el caso de Falcao, como has dicho tú, creo que vino muy arropado también por la relación que tenía con Mario Suárez. Y Mario rápidamente le hizo entender dónde estaba. Bueno, en un club humilde, Falcao, en los clubes que ha estado, pues seguramente no haya visto lo que ha visto en el Rayo Vallecano, pero creo que al final viene dentro de la persona y creo que Falcao fue una persona muy humilde, creo que como lo llamo yo, se bajó al barro, es decir, se puso las botas de montaña y dijo, me tengo que adaptar a esto y bueno, creo que fue un jugador que tampoco
tuvo una grandísima participación, pero que era, como te he hablado antes de Trejo, creo que era un ejemplo dentro del vestuario porque veías su día a día, veías cómo entrenaba y era una gozada ver a un jugador con la talla de Falcao, ver cómo había entendido todo lo que era el barrio y el Rayo. Y bueno, luego el caso de James pues ha sido un poco similar. Creo que él también se adaptó muy bien al vestuario. Creo que es fácil adaptarse al vestuario del Rayo, la verdad. Y en su caso, pues bueno, él quería participar, quería estar en un equipo en el que pudiese jugar minutos bueno, pues para prepararse también para su mundial. Entonces, bueno, creo que han sido casos similares en cuanto a adaptación de vestuario, pero sí que han sido un poco diferentes en cuanto a repercusión mediática. Creo que la llegada de James ha hecho mucho ruido, tanto fuera del vestuario, pero creo que a nosotros no nos ha afectado. Creo que Íñigo también lo ha sabido gestionar muy bien y todo lo que estaba pasando fuera del vestuario. Tanto James como nosotros estábamos tranquilos y sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Óscar, termino con 10 preguntas rápidas por ti, lo digo, que eres el ocupado. Podría estar mucho más rato hablando contigo, que ya sabes que me alegro muchísimo. Empezamos. Define en una palabra capitán, o en varias, pero de forma breve. ¿Cómo definirías la palabra capitán? Responsabilidad. ¿Qué valor crees que representa la capitanía? ¿Qué valor crees que representa? Sí. ¿A qué te refieres? Es que no La entiendo capitanía en que... sí. La capitanía en sí. El valor que crees que debe representar un capitán o que representa la capitanía. Bueno, a ver, yo creo que la capitanía, a título personal, no tiene gran valor, pero creo que tiene que ser algo que los demás sí que valoren, sobre todo la figura que eres. Mira, nadie me No sé había si te he salido por ahí. contestado bien. Sí, no. Al final cada uno puede contestar a la pregunta como la entienda. Hay gente pues, que tira pues, a la lealtad, pues tener ese punto de... Tú lo explicas muy bien, tú no le das ese... Ya me contestas a la siguiente. Cuando hablamos, lo has contestado también, ¿no? Privilegio, ya se le da un valor, tú directamente no le das el valor, sino lo No, llevas sí. más al punto de la responsabilidad que hay, un poco pues, de la problemática, ¿no? Cuando Sí. hablamos de capitán, decisiones, ¿solo los capitanes o cooperativa? Es decir, las decisiones democráticas respecto a todo el grupo. ¿Las tomáis? ¿Crees que hay que tomarlas solamente vosotros o sois de compartirlos y al consenso llegar a las decisiones finales? Yo siempre he sido partidario de la democracia. Siempre me ha gustado saber. Creo que en decisiones que tomamos siempre hemos intentado que prevalezca la opinión de todos y que la mayoría mande. No hace falta que lo jures porque cuando yo era capitán con Mario, cualquiera tomó una decisión sin pasar por ti. Y por Eso alguno, también. y por alguno más que había por ahí, que no quiero decir su nombre, porque cualquiera tomara una decisión sin que pasar por vosotros era luego, bueno, tachado Sí, de ya lo muchas sabes, formas. que Mejor, con tanta gente es mejor, difícil contentar a todos. pero es cierto que a veces tienes que, pues bueno, centrarte en tomar lo mejor, porque si todo lo llevas al grupo, pues luego al final pues, se distorsiona algo, que te tocará a veces tener que tomarla entre Eso es. tú Tomar y si la los decisión demás. entre los... Y ahí no será tan democrática pese a que a priori sea lo que quieres y lo que sea normal. Pero bueno. Eso es. Óscar, ¿cuándo es más representativa la capitanía? Es decir, ¿cuándo la legitima más? ¿Cuándo le da más fuerza? ¿Cuándo es elegida por el vestuario? ¿Cuándo es elegida por el entrenador? ¿O cuando es elegida o cuando te llega por herencia? ¿Cuándo crees que te da más fuerza? Para mí, creo que tiene más fuerza cuando te elige el vestuario. Creo que tus compañeros con los que tú vives el día a día y con los que más trato tienes, porque al final con un entrenador, bueno, tienes trato, pero
pero ese trato de cercanía y de confianza la tienes con tu compañero y bueno, que yo creo que un grupo te elija, yo creo que es para mí lo que da, pues eso, lo que hemos dicho antes, lo que te da valor y lo que hace que te sientas respetado por todo el grupo. ¿Capitán que más te ha marcado? Capitán que más me ha marcado, bueno, yo creo, no lo digo porque porque estés tú aquí, pero me quedo contigo, con Mario y con Trejo. Yo creo que habéis sido la base de lo que yo he seguido avanzando en el club. Te lo agradezco mucho, no te voy a decir que tienes que elegir uno. Lo vamos a dejar ahí porque luego no tengo ganas de No, bueno, problemas. es verdad Dejémoslo aquí, dejémoslo aquí. Eran preguntas rápidas, vamos a dejarlo aquí. Entrenador que más importancia o más se ha apoyado en el grupo de capitanes, en los que tú consideres que más importancia les ha dado. Creo que Íñigo. Creo que es un entrenador que las decisiones que él toma respecto al grupo siempre tiene muy en cuenta la palabra de los capitanes. Y yo creo que eso al final, de los entrenadores que he tenido, pocos han hecho eso porque al final sabes que la palabra del entrenador es esto es así y esto es así, pero creo que Íñigo nos tiene muy en cuenta a todo el vestuario para la toma de decisiones, tanto de viajes, entrenamientos. Creo que él, en ese sentido, es el que más colabora con nosotros. ¿Qué consejo le darías a un capitán que empieza, Óscar? Consejo, bueno, quizás la clave y la base de un capitán creo que tiene que ser el pensar en el beneficio del grupo antes que en el tuyo. Y bueno, eso, al final creo que todas las decisiones que tomes tienen que ser en función del beneficio del grupo y yo creo que sobre todo tienes que ser una persona, tienes que ser un capitán que en el día a día pues la gente pues sienta respeto hacia ti y se sienta identificado con lo que tú haces. Terminamos las preguntas cortas. Solamente me quedaría preguntarte una cosa. ¿Dónde te ves el día de mañana, Óscar? Graduado, Administración y Dirección de Empresas, como has dicho. Me consta que eres una persona muy formada, que le vas dando de vez en cuando vueltas a ese día después, aunque te queda mucho por delante y empiezas, por ejemplo, una de las mejores etapas. ¿Dónde te ves el día de mañana? ¿O qué te gusta? Pues ¿Qué te satisface? Justo lo hablábamos el otro día, que quizás es una etapa ya de mi carrera que debo pensar un poco, iniciar qué debo hacer cuando deje el fútbol, pero es verdad que de momento mi mente no se ha enfocado en nada de eso. Es verdad que yo tengo mi carrera, siempre he pensado que tener mi propio negocio, ser una persona independiente en ese sentido, creo que es lo que más me va a llenar, es decir, tener pues mi flexibilidad de horarios, organizarme la vida como yo quiera. Creo que siempre ha sido una de las cosas que me han gustado y que bueno, de hecho, pues estudié para saber llevar un negocio, para dedicarme un poco a ese sector y yo creo que es lo que me gustaría. Lo mismo dentro de unos años te digo que me gusta seguir vinculado al fútbol como entrenador, como director deportivo, no lo sé. La verdad que mi primera idea es desvincularme del mundo del fútbol, pero no lo sé, lo mismo dentro de unos años pues pienso otra cosa. Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. He cumplido con los tiempos, con los momentos y sobre todo pues el seguir en contacto contigo. Muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto. Nada, gracias a ti y ya sabes que ha sido un placer. Hasta aquí el capítulo 9, Capitanes. Los ascensos cambian vidas deportivas. Óscar Valentín, un ejemplo de ello. Hasta la próxima.